Bien, ahora vamos a ver el módulo 2, donde vamos a seguir con esta clase, con este seminario de relaciones laborales, donde vamos a tocar varios temas, vamos a discernir, vamos a charlar, vamos a debatir con respecto a todo lo que tiene que ver con la relación en el trato laboral. Así que bueno, apuntar con lápiz y papel y las dudas eh, o preguntas que tengan y después lo vamos a ir desarrollando clase a clase. Bien, vamos a tocar el tema de los recursos humanos. Las empresas suelen denominar con el término de recursos humanos a las cuestiones relacionadas con el manejo del personal. Al ser definidos como recursos, los trabajadores son asimilados a otro tipo de recurso, como los recursos financieros o los recursos materiales, materia prima o maquinaria. ¿Qué quiere decir con eso? Que las empresas para su organización toman al personal como un recurso más para su contabilidad o su manejo y ver cómo va resultando, cómo es el resultado, cómo tienen también los recursos financieros y los recursos materiales. Es otro recurso más. Ahora vamos a ver la definición de lo que significa recurso para las empresas. La definición como recurso de las cuestiones relacionadas con el personal tiende a concentrarse en las relaciones técnicas de producción antes que las relaciones sociales, dando prioridad a los aspectos disciplinarios y eventualmente psicológicos, pero postergando habitualmente las relaciones colectivas y los intereses personales de los trabajadores. Este quiere decir que las empresas priorizan sobre todo la productividad de cada personal. Así que dejando un poquitito de lado lo que es la parte interrelación de los trabajadores o los intereses personales de los trabajadores. Se denomina recursos humanos a las personas con las que una organización o empresa cuenta para desarrollar y ejecutar de manera correcta las acciones, actividades laborales y tareas que deben realizarse y que han sido solicitadas a dichas personas. Las personas son la parte fundamental de una organización, o sea, el trabajador, y junto con los recursos materiales y económicos conforman el todo que dicha organización necesita para ejecutar sus acciones. El ser humano constituye el nervio motor de toda organización. De allí la importancia que representa su desempeño dentro de ella. Esto determina que la interacción de ser humano, o sea, el trabajador y empresa, adquiere un valor muy relevante. Es decir, la interrelación y la comunicación entre el trabajador y la empresa es fundamental. Ya Walt Disney decía, puedes crear, soñar, diseñar el más hermoso lugar en el mundo, pero necesitas gente para hacer tu sueño realidad. Es decir, que todo proyecto, toda cosa que uno sueña o va a realizar, va a necesitar gente para poder llegar a concretar esa realidad. En muchas empresas, el rol de recursos humanos queda limitado a la contratación de personal y a la liquidación de sueldo solamente. Otras funciones esenciales quedan postergadas y pueden ser fuentes de conflictos. Y es todo un tema esto, que después lo vamos a desarrollar durante la charla y el debate. Bueno, los temas centrales de recursos humanos para llevar adelante son los siguientes.
es decir, la selección y contratación de personal, la administración y supervisión de personal, la organización y planificación de personal, la formación y el desarrollo, la motivación, que también es muy importante, y la evaluación de desempeño del personal, cómo realizan sus tareas dentro de la organización u empresa. Ahora bien, vamos a ver lo que significa y lo que es una organización formal. La organización formal es toda organización que cuenta con sus pautas, muchas de ellas escritas. Expresamente se postula que tales son sus objetivos, su política, su estructura, sus directivos, sus líneas de autoridad y dependencia. Es decir, que todo lo que se va a realizar y todo lo que los objetivos y las tareas están todas escritas. Una vez que uno es contratado en una empresa, en un restaurante o en una organización, se detalla por escrito todos los objetivos y su política y su estructura, todo lo que la empresa determina. Ahora bien, veamos qué es la organización informal. La organización informal, en la organización informal, las personas se relacionan en forma espontánea, sin requerimiento de ninguna clase, de ninguna formalidad. Es decir, que no hay un régimen establecido, un contrato escrito, unas pautas. Es un fenómeno que no se programa, que se observa con mucha frecuencia. Es decir, que se van dando las cosas a medida que van transcurriendo y las relaciones también. Veamos ahora esta parte que es base de convivencia. Y vamos a hablar un poco de responsabilidad. ¿Qué significa? Significa la obligación de todo integrante de una organización de responder por el debido cumplimiento de los deberes asignados. Es decir, que cada uno tiene su responsabilidad en base a los deberes, a las tareas asignadas. Los requisitos fundamentales: clara definición de los objetivos del puesto. Eso es fundamental. Determinación de quién reporta y quiénes son sus subordinados. Bien. Y descripción de las funciones y tareas que le corresponde a cada uno de los integrantes. E interrelación con los demás sectores. Es decir, si lo trasladamos esto a un restaurante, por ejemplo, ahí vamos a ver que tenemos una serie de puestos de trabajo, donde está el chef ejecutivo, el chef de la cocina, vamos a ver a los ayudantes, al salsero, al peón de tareas generales, al repostero, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno va a tener su función y su objetivo dentro del puesto y va a rendir sus tareas a quienes corresponden. Ahora bien, vamos a hablar sobre autoridad, es decir, por escalafones o por puesto, por jerarquía que cada uno va a ocupar dentro de la empresa o organización o restaurante, lo que fuese. Bien, desde el punto de vista de la organización formal, es el derecho que tiene una persona por su nivel jerárquico, por su experiencia, por su capacidad, por sus estudios, a exigir a otro el cumplimiento responsable de los deberes que le han asignado en condición de subordinado suyo. Es decir, que va a impartir las órdenes, va a impartir el objetivo que tiene cada organización u empresa. Acá vamos a hablar un poquito de lo que es delegar. Es transferir la autoridad de una persona a otra. Es decir, por ejemplo, si yo siendo jefe de cocina, delego una responsabilidad, una autoridad, digamos,
hacia otra persona para un determinado sector. Por ejemplo, digamos, transferir a una autoridad como jefe de salsa, un salsero, por ejemplo. Estoy transfiriendo con mi autoridad una responsabilidad hacia otra persona. Bien, objetivo de la gestión de los recursos humanos. En la mayoría de los casos, lo que se busca es que la empresa le vaya mejor. Por lo tanto, los objetivos de la gestión de los recursos humanos deben contribuir con el logro de este propósito, buscando la mejor forma de interacción entre la empresa y el personal para llegar al objetivo principal. En ese marco, la gestión de los recursos humanos busca mejorar el rendimiento del trabajo, ofrecer bienestar a los empleados y explicar claramente las tareas a desempeñarse. Es decir, que cada uno cumpla su función y así trabajar en equipo entre todos para lograr una buena estabilidad laboral y también por lógica económica dentro de la empresa. Bien, con respecto de la calidad de vida en el trabajo, estos son los elementos o puntos fundamentales que hacen a la satisfacción laboral de las personas. Primero es el trabajo, los compañeros de trabajo, la supervisión, las políticas de la empresa, la remuneración, los ascensos y el progreso, y por último también de mucha importancia son los clientes. Ahora bien, vamos después a debatir cada uno de estos puntos, lo vamos a charlar y así llegamos al final del segundo módulo, donde vamos a, como le dije de un principio, lo vamos a debatir, lo vamos a charlar por cualquier duda o consulta que se requiera. Gracias.